Bueno, a lo que vamos a charlar hoy, sí, a tener es una pequeña exposición sobre búsqueda de información y cuáles son estas fuentes de información, ¿sí? Ya estamos enmarcados en la formulación, ¿sí? O en el diseño de un proyecto de educación para la salud o de educación alimentaria, son similares los procesos. Y bueno, uno de los pilares antes, ¿sí? De empezar a pensar en qué queremos hacer, qué objetivos queremos lograr y demás, tenemos que, por supuesto, hacer un diagnóstico de la población y para eso necesitamos describir esta población, así que por eso vamos a utilizar estas fuentes ¿sí? de información y vamos a tener esta pequeña clase. Esto es un poquito lo que les decía recién, si nosotros antes de empezar a formular una programación educativa tenemos que primero encontrar ¿sí? un problema y después analizarlo, analizar los determinantes de la conducta, de este problema, y después sí, pasamos a diseñar la intervención, ejecutarla, evaluarla, etcétera y demás. Pero ahora estamos en una etapa previa, ¿sí? Donde vamos a enfocarnos en encontrar ese problema y para encontrarlo tenemos que intentar describir a la población con la que queremos trabajar para ver qué situación problemática tiene. Muy bien. Entonces, para poder identificar problemas, como decíamos recién, necesitamos hacer un buen análisis de la población que vamos a estudiar, ¿sí? Entonces, para hacer un buen análisis, es como si tuviéramos que sacar una foto de esa población y describir a ver qué encontramos. Bueno, la foto tiene que ser la mejor foto que nosotros podamos sacar, ¿sí? Con lo cual, para eso necesitamos tener buenas herramientas de recolección de información. Ahora vamos a ver cuáles son estas herramientas, ¿sí? Para hacer una descripción lo más detallada posible que nos permita encontrar el problema que realmente está afectando a esa comunidad, a esa población, y poder diseñar estrategias que sean efectivas, que sean adecuadas para ese grupo de personas para poder resolverlo, ¿sí? Muy bien, como ya deben haber charlado en clase, ¿sí? Los problemas con los que nosotros vamos a trabajar tienen que ser problemas que sean percibidos por esa comunidad. Por eso hablamos de que vamos a hacer de que vamos a, perdón, a buscar o a tratar de encontrar cuáles son aquellas necesidades, ¿sí? que la comunidad manifiesta y que tienen que ser resueltas, por supuesto, en nuestro caso, que estén relacionadas con algún componente de la salud, ¿sí? Entonces, en este análisis que nosotros vamos a hacer, además de tener una buena, o sea, una buena descripción de la comunidad, nos va a ayudar a encontrar cuáles son estas necesidades percibidas o necesidades sentidas o problemas sentidos sin esta comunidad para poder trabajar con eso, porque no tendría sentido que nos pongamos a trabajar con algo que nosotros creemos que es un problema, pero que tal vez no está afectando a esa comunidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Tratemos de no ir a buscar cuáles son los problemas que nosotros creemos, sino al revés, ¿sí? En tratar de analizar a esa población y en función a la información que yo analizo, bueno, puedo descubrir los problemas que ellos perciben o las necesidades que ellos perciben, ¿sí? Acá en la diapo dice un poquito lo que estamos charlando, si estas intervenciones o programaciones educativas son realmente efectivas cuando apuntan a problemas que son realmente percibidos por esa comunidad. De acá la importancia de hacer un buen análisis. Bueno, esto un poquito ya lo vieron, vamos simplemente a repasarlo, ¿sí? Antes de ya también estuvimos charlando en unas otras diapos. Antes de encontrar un problema, necesito hacer la descripción de esa población. Toda esta etapa corresponde al diagnóstico, si tenemos que saber quiénes forman parte de esa comunidad, qué le está pasando a esas personas, si están afectadas por algo, qué problemas podemos empezar a encontrar, etcétera y demás. Y una vez que tenemos toda esa información recopilada en el diagnóstico, vamos a identificar el problema y a seguir con el proyecto. ¿Sí? Lo importante es que nosotros ahora estamos en esta etapa de diagnóstico, que sería la primera de estas tres columnas, y necesitamos tener el mejor análisis posible de la comunidad. Esta etapa diagnóstica, ¿sí? Se caracteriza también porque involucra participación comunitaria. ¿A qué se refiere el concepto de participación comunitaria? Es el concepto que habla de involucrar a la comunidad o a la población en el desarrollo del proyecto educativo. ¿Sí? Y esta participación tiene que ser transversal a todo el proyecto, es decir, tenemos que participarlas desde el diagnóstico hasta la evaluación del proyecto, hasta la última etapa. Entonces, vamos a tratar de
utilizar herramientas diagnósticas o fuentes de información que nos permitan la participación comunitaria. Tratemos de no cerrarnos en nuestra vista, sino de lograr justamente implementar estrategias que promuevan la participación comunitaria. ¿Por qué? Porque nos va a permitir identificar correctamente los problemas para, nada, después desencadenar todo lo que charlábamos hace un ratito. Fíjense que acá en la fotito de participación comunitaria nosotros podemos ver cómo se promueven por ahí estrategias que buscan escuchar lo que la gente tiene para decir, escuchar sus problemas, lo que opinan, sus puntos de vista, motivar también la reflexión, ¿sí? Bueno, hay distintas herramientas diagnósticas, nosotros vamos a poder usar algunas nada más en el proyecto porque no tenemos por ahí tanto tiempo para implementarlas, pero por lo menos vamos a intentar conocerlas. Bien, estas son las etapas de la participación comunitaria, ¿sí? Consisten en convocar primero a la comunidad, después junto con la comunidad identificar sus problemas, jerarquizarlos, analizar sus causas, eh, hacer un recuento de los recursos y por último proponer soluciones. Yo no voy a detener mucho en esto porque la realidad es que mucho no lo vamos a poder implementar en el proyecto, vamos a implementar otras herramientas, sí, de búsqueda de información, pero sepan que existe y seguramente lo vayan a retomar en otras asignaturas más adelante. Bien, acá un poquito lo mismo que ya charlábamos antes, ¿sí? Siempre que logramos la participación comunitaria, logramos un compromiso mucho más activo, ¿sí? De parte de la comunidad y por lo tanto después la promoción y la prevención de la salud es mucho más fácil, ¿sí? Es mucho más fácil que esa comunidad se comprometa con eso cuando los involucramos en toda la planificación del proyecto, incluyendo la etapa diagnóstica, que es lo que charlábamos. Algo importante que no dije de la participación comunitaria es que no es solamente para encontrar problemas, que nosotros buscamos involucrar a la comunidad, sino también, y acuérdense que hablamos de un análisis, ¿sí? Con lo cual vamos a analizar debilidades, pero también fortalezas, ¿sí? De esa comunidad. Entonces, de esta manera, con ese análisis bien hecho, si yo aplico bien, digamos, las fuentes de información y las selecciono bien, puedo tener también un conocimiento de cuáles son los recursos que tiene esa comunidad para después resolver sus problemas. Recuerden que en Educación para la Salud y en EAN hablamos de eh, promover la autonomía, ¿sí? Entonces vamos a tratar de brindar herramientas para que esa comunidad después por sí misma pueda ir resolviendo situaciones problemáticas relacionadas con el componente sanitario que nosotros queremos trabajar. Muy bien, entonces, en pos de hacer todo este análisis, vamos a tener que usar fuentes de información, ¿sí? Estas fuentes de información se dividen en dos grandes grupos, que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias de información. Las fuentes primarias también se las conoce como fuentes documentales y son aquellas que son producidas por el investigador. En este caso, ustedes son los que van a producir estas fuentes o herramientas primarias de recolección de la información, ¿sí? Entonces, cualquier dato que ustedes recopilen con una herramienta que ustedes hayan creado va a constituir una fuente primaria de observación, de información, perdón. Es una información que yo obtengo de primera mano. Si se obtiene información nueva, información original, sin cosas que no están publicadas en ningún lado, porque yo estoy yendo intencionalmente a buscar esa información, ¿sí? Y siempre estas fuentes primarias son registros directos, o sea, todas las herramientas que podemos usar para armar fuentes primarias eh, son registros directos, porque son cosas o que ustedes observan, o que ustedes escuchan, o que a ustedes les dicen, o que ustedes ven. Entonces, esta es una característica de la fuente primaria. ¿Qué instrumentos de recolección de información existen, ¿sí? Que forman parte de las fuentes primarias? Los que tenemos acá. Las encuestas, ¿sí? La observación, que puede ser, ahora vamos a ver cómo puede ser, las entrevistas, visitas domiciliarias y grupos vocales. Nosotros, por los tiempos, ¿sí? De la asignatura, vamos a tratar de focalizarnos en dos, que son las encuestas y la observación, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo un poquito cada uno. La observación es mirar lo que pasa en la realidad, pero es mucho más que solamente mirar y ver qué onda, sino es mirar con atención. Si yo tengo que tener una mirada comprometida, esto es lo que se conoce como observación sistémica. ¿Sí? Es decir, yo
cuando voy a hacer una observación, no voy simplemente a ver qué onda un lugar, sino que tengo que ir con una guía dirigida de lo que quiero mirar. Por ejemplo, si yo quiero ir a evaluar consumo de eh, alimentos ultraprocesados en el recreo de un colegio, bueno, yo tengo que, no voy a ir a ver cómo se portan los chicos en el recreo así como en general, no, tengo que ir con una observación dirigida, ¿sí? Como ya sabiendo lo que quiero buscar. Bueno, ¿a qué voy a prestar atención? Y a ver qué compran en el kiosco, qué paquetes están comiendo, si se comparte o no se comparte, si llevan alimentos de la casa, etcétera y demás. Entonces, esas cositas tenemos que tenerlas en cuenta. La observación no es ir a mirar a ver qué tal, sino es ir a hacer una observación dirigida de algunas cosas que ya yo tengo que tener definidas previamente. ¿Sí? De todos modos, a pesar de que esto es importante, que se cumpla, tengo que tener también una mirada abierta para poder ver si percibo cosas que tal vez me aporten al problema o a la información que yo estoy buscando y me sean de interés. ¿Sí? Entonces, una observación dirigida, pero con apertura. ¿Para qué? Para registrar hechos que yo por ahí no preví que podían llegar a suceder, pero que son de interés para mi proyecto. ¿De acuerdo? En la observación, ven que abajo dice todos los sentidos se ven involucrados. Bueno, no es que solo miro, tengo que mirar, tengo que escuchar, ¿sí? Puedo oler, a ver si eso me da alguna idea de lo que está pasando. ¿De acuerdo? Muy bien, la observación puede ser participativa o no participativa. ¿En qué se diferencian? En pocas palabras, en que en la participativa el observador se involucra como parte de la comunidad y observa como si fuese un miembro de la comunidad. En cambio, en la no participativa o sistemática, que es la que estábamos charlando recién, el observador lo que hace es registrar lo que observa o lo que escucha, ¿sí? Pero sin interactuar con la comunidad. En general, nosotros en lo que es educación para la salud usamos observación no participativa. ¿Por qué? Porque para hacer una observación participativa, ¿sí? El observador tiene que tener como un periodo de adaptación en el cual empieza a formar parte de esa comunidad, porque si no yo corro el riesgo de que si yo me introduzco como miembro de una comunidad nueva, bueno, que las personas, no sé, cambien conductas, cambien hábitos, actúen de maneras que tal vez no son habituales para esa comunidad, y entonces me queda una observación sesgada, ¿sí? Por eso la observación participativa lleva un tiempo de adaptación en el que ese observador se va introduciendo en la comunidad, para tratar de evitar en la mayor medida posible los sesgos. La observación participativa se usa mucho en ciencias sociales, ¿sí? Todo lo que es antropología, sociología y demás, utilizan mucha observación participativa. Nosotros nos vamos a limitar a la no participativa, o sea, vamos a tratar de interactuar lo mínimo posible, ¿sí? Con esa comunidad y a tratar, como decíamos recién, de todas las cosas que sucedan en el ambiente que estamos observando, que sean ajenas a las características que yo ya fijé previamente que quiero observar, bueno, voy a tratar de ignorarlas, ¿sí? De alguna manera y dirigir mi observación a lo que fui a buscar, ¿de acuerdo? En las dos técnicas, ¿sí? La presencia del observador puede afectar o modificar la conducta de las personas que participan de esa comunidad. Por eso, en la participativa se hace esta adaptación que yo les decía y en la no participativa tenemos que tratar de pasar lo más desapercibidos posibles, ¿sí? O sea, si yo empiezo a charlar, me empiezo a meter, no sé qué, que esto, que lo otro, bueno, corro el riesgo de sesgar la observación y eso no queremos que suceda. La observación, como decíamos antes, se planifica, ¿sí? Hay que definir lo que se observa. Cuando estoy observando, tengo que analizar cuál es la relevancia de lo que observo y si aporta a mi proyecto o no. Bueno, esto que dijimos recién, entrenar la técnica para tratar de evitar la subjetividad lo máximo posible, esto de pasar un poco más desapercibido, sin tanto espamento y demás, justamente para evitar sesgos. Bueno, enumerar la información que consideramos valiosa para nuestro diagnóstico y esto es importante, la observación lleva un tiempo determinado en función de lo que quiero lograr, ¿sí? O sea, yo no voy, no sé, si yo quiero evaluar el consumo, voy con el mismo ejemplo, el consumo de alimentos ultraprocesados en un colegio, por ahí voy a limitar la observación a los 20 minutos de los dos recreos, por ejemplo. Si no puedo estar todo el día en la escuela observando, no tendría sentido. Eso tiene que estar limitado, ¿sí? Y otra cosa importante de la observación es que la observación se registra, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a tener que elaborar un registro
que acá tienen un ejemplo con los hechos, impresiones e hipótesis iniciales que ustedes hacen, pero hay otros registros también. La idea sería que lo puedan armar en clase, ¿sí? Y que vayan a hacer la observación con ese registro de observación, porque si no, no tiene sentido, o sea, tengo que anotar algo. En la observación no se puede, o sea, lo ideal es no estar tipo con el celular o filmando, sacando fotos, algo que sea por ahí algo muy específico, y sí tengo que anotar absolutamente todo. Y es importante tratar de no suponer cosas o asumir cosas que tal vez yo no observé, ¿sí? Entonces me limito a lo que observo. Sí, lo que puedo hacer es hipotetizar. Por ejemplo, ven que tienen la tercera columna de hipótesis. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo digo, bueno, estoy observando una cocina, ¿no? De un colegio, de un comedor, y veo cucarachas, veo, no sé, caca de rata y esas cosas, bueno, por ahí mi hipótesis puede ser que tal vez haya plagas, o sea, que esté contaminada esa cocina con infestación de roedores, por ejemplo, o de insectos. ¿Sí? Entonces, bueno, esa sería una hipótesis, pero yo no lo puedo afirmar. En todo caso, lo puedo hipotetizar y después puedo preguntar o tratar de corroborar si es así o no. ¿Sí? Entonces, esa sería la diferencia. ¿Sí? Yo no puedo decir hay plagas, porque, o sea, no lo sabemos, pero sí, en función de lo que vi, lo puedo hipotetizar. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Cualquier cosa los consultan en clase. Este es un modelo de registro. Se registra el hecho, o sea, lo que yo veo directamente, la impresión que me da a mí, no sé, por ejemplo, si observo esta misma cocina y pongo piso manchado con no sé qué, no sé, aceite volcado en la mesada y heladeras sucias, puedo poner que mi impresión es que es un lugar que está sucio, por ejemplo. Eso es la sensación que a mí me causa. Y la hipótesis podría ser que no sé, tienen un problema con el personal de limpieza. O sea, ni idea. ¿Sí? ¿Se entienden las diferencias de esas tres cosas? No hace falta siempre poner impresiones e hipótesis, pero sí es importante que estén los hechos. Ustedes se van a ir dando cuenta, si cuando observen algo que es relevante, bueno, tal vez ahí sí está bueno poner impresión e hipótesis, pero si no, no siempre todo tiene que ir con impresión y con hipótesis. Este es uno de los modelos. Hay más, pueden buscar en internet, hay un montón. Pueden usar el que mejor les convenga. Lo importante es que cada miembro, sí, que esté participando en la observación, tenga su registro, ¿de acuerdo? O sea, no es que tipo, bueno, vamos cuatro a registrar y uno anota, no. O sea, los cuatro registran. Y en todo caso se pueden repartir y cada uno observar alguna parte diferente de la institución o del lugar que quieran. Acá tenemos un ejemplo, esto se los dejo, después lo leen. Y esto es un poquito lo que ya dijimos, ¿sí? Observación en simultáneo. Idealmente, por ejemplo, por ahí si son cuatro, se pueden dividir dos y dos, entonces dos observan un hecho y dos observan el otro, sobre todo si están más limitados en tiempo, eso podría ser una posibilidad. Pero bueno, la idea es que todos observen y todos registren. Los registros son individuales, ya lo mencionamos, y también mencionamos esto que esto nos va a permitir establecer conclusiones y después elaborar líneas de acción. Algo importante, una vez que yo observo, sí, tengo que hacer un análisis de esa información. Y acá, ojo, porque un análisis no es una evaluación. ¿Qué quiere decir? Yo no tengo que hacer un juicio de valor de lo que yo anoté, sino que tengo que hacer un análisis de esa información. O sea, tengo que ver qué información recolecté. ¿De acuerdo? Los datos se interpretan, se analizan, pero no se valoran de alguna manera. Por ejemplo, si yo vuelvo a este ejemplo de la cocina que parecía sucia, bueno, puedo analizar, no sé, tal vez la limpieza no es óptima o tal vez un problema con el personal de limpieza o lo que sea, puedo hacer un análisis de toda esa información, no sé, de los riesgos, etcétera, además, pero no puedo decir son unos sucios. Eso sería una evaluación, estoy poniendo un juicio de valor. ¿Entiendes? O sea, eso no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque ya estoy siendo subjetiva. ¿Mm? Entonces, tengo que tratar de mantenerme lo más objetiva posible y analizar la información, pero sin valorarlo. ¿De acuerdo? En el segundo lugar, esto lo van a usar un montón. Tenemos encuestas y cuestionarios. Encuestas o cuestionarios es lo mismo. Y acá, sí, el cuestionario, la encuesta es una lista de preguntas que pueden ser autoadministradas, o sea que
yo se la doy a la persona y la persona la completa, puede ser un formulario, o sea, puede ser impresa o digital, no hace falta que sea un papel sí o sí, o puede ser a rellenar por el encuestador, ¿no? O sea, que yo hago las preguntas, la persona me responde y yo anoto la respuesta. Eso va a depender de la complejidad de las preguntas que ustedes elaboren, ¿sí? La persona que va a responder la encuesta puede hacerlo enfrente de ustedes o no, o sea, no hace falta que ustedes estén presentes. Y las preguntas son de tres tipos. Pueden ser cerradas, y que son las que admiten pocas, no pocas respuestas, pero que la respuesta que admiten, la cantidad de respuestas que admiten es limitada, ¿sí? O sea, la respuesta de la persona va a estar dentro de un listado de opciones que van a estar definidos por mí. Yo no voy a permitir en estas preguntas que la persona se explaye. Esto lo que hace es facilitar la sistematización de datos. Por ejemplo, no sé, usted estudia, bueno, sí o no. Entonces ahí es más fácil después relevar cuántas personas estudian y cuántas no. Si yo dejo la pregunta abierta, por ahí cada uno pone lo que le parece y después es mucho más difícil sistematizar esa información. Entonces, preguntas que requieran sistematizaciones numéricas, por ahí conviene hacerlas cerradas. O preguntas abiertas, y que acá yo dejo libre albedrío para que la persona escriba lo que quiera o complete con su opinión, con su punto de vista y demás. Existen también las mixtas, sí que tienen una pregunta cerrada y después una pregunta abierta. Por ejemplo, ¿prepara comidas especiales para días festivos? Sí o no, y en función de esa respuesta se desarrolla por qué. ¿Mm? Pueden usar cualquiera de las tres, siempre van a tener que lograr un buen balance. ¿Por qué? Porque si yo pongo solo preguntas cerradas, por ahí me pierdo de recopilar información relacionada con los puntos de vista, las observaciones, las maneras de pensar, las maneras de ver. Y si pongo solo abiertas, está bien, voy a tener un montón de información súper valiosa, pero después de sistematizarla es un lío bárbaro. Entonces, tenemos que lograr un buen ajuste, ¿sí? Entre preguntas abiertas y cerradas. Bien, en el campus ustedes van a tener, ¿sí? Un archivo que es bibliografía complementaria que tienen que leer para armar la encuesta, que se llama Cómo elaborar una encuesta. Entonces, es un paper, ¿sí? Es bastante sencillito de leer. La idea es que lo puedan complementar para armar bien sus encuestas, porque hay otras características que tienen que tener las preguntas, que no me voy a detener acá porque se va a hacer muy largo si no el video, pero que ustedes las tienen que conocer antes de armarlo. Entonces, sugerencia, cuando terminen de ver esto, o si quieren ahora, cortan y leen ese paper y después, nada, así ya van más preparados para cuando tengan que armar sus encuestas, ¿sí? Después tenemos entrevistas individuales, sí que esto es una charla con una sola persona, en general se eligen personas que son relevantes para la comunidad, no se entrevista a cualquiera, la entrevista la tiene que hacer alguien que esté entrenado y permiten una conversación en profundidad, ¿sí? De modo que yo me puedo obtener más información de mejor calidad, ¿de acuerdo? El entrevistador tiene que ir con una guía de preguntas preparada, o sea, no puedo ir a preguntar cualquier cosa, en función de los objetivos de la investigación, ¿sí? Acá se usan, sí, preguntas abiertas y, bueno, siempre hay que tener habilidad para ir redireccionando esa entrevista. Después estaban dos más que no las vamos a usar, pero se las mencioné antes, que eran los grupos focales y me faltó otra. Ah, y las visitas domiciliarias, esas no las vamos a usar. Nos vamos a limitar a encuestas y observaciones. Muy bien. Eso en cuanto a lo que es fuentes primarias. En lo que es después otro tipo de información que necesitamos recopilar es lo que corresponde a fuentes secundarias de información, ¿sí? Las fuentes de información secundaria o sea, brindan, perdón, información que fue recopilada por un tercero con otra intención, pero que a mí me sirve para caracterizar a mi población, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los datos de las encuestas, de las CENIS, de las encuestas permanentes de hogares, de los censos, toda esa información, está bien, por ahí no es justo de exactamente, no sé, la comunidad de la Universidad de Belgrano, que es la que yo estoy analizando, pero de golpe tengo mucha información de un grupo de población de un rango etario similar y entonces me sirve para tener una
una primera noción de cuáles son las principales características de esa comunidad, ¿sí? Entonces, siempre está bueno, primero hacer un relevamiento de fuentes secundarias para conocer las características generales o un poco más globales de esa población y después, en función de eso, diseñar, ¿sí? Mis herramientas para recolección de datos de fuentes primarias, ¿sí? Mm, para poder diseñarlas con un propósito un poco más claro, así que yo tenga un poco más claro qué es lo que quiero ir a buscar. ¿Qué más encontramos acá? Bueno, los datos del INDEC, inflación, pobreza, etcétera, además, las hojas de balance, esas no las usamos mucho, pero sepan que se pueden usar, las encuestas que yo les decía recién, los censos, registros, por ahí registros de la institución, registros de servicios de salud, etcétera, y demás, y puedo averiguar si ya hay algún estudio previo hecho en esa población, sirve, ¿sí? Como fuente secundaria. Va a tener algunos ejemplos, de los que veníamos charlando recién. Y bueno, nada, la búsqueda de fuentes secundarias en general se da por internet, sí, acá algunas cosas a tener en cuenta. ChatGPT no es una fuente de información secundaria, lo que sí tengo que ir a buscar, o sea, la información la tengo que yo sacar de fuentes que sean confiables, ¿sí? Por ejemplo, encuestas realizadas por el Estado, por el Estado argentino, ¿no? Datos de la OMS, de la FAO, de la OPS, UNICEF, ¿sí? Instituciones que sean organismos oficiales, no de cualquier lugar, ¿sí? Podría utilizar alguna fuente de algún diario, por ejemplo, si encuentro algo relevante. Bueno, como les decía, organismos oficiales de cada país. Nosotros vamos a ir a buscar sobre todo al Ministerio de Desarrollo Humano, ¿sí? A la Secretaría de Salud. Y también puedo hacer búsquedas en buscadores específicos. Los más conocidos son PubMed, Cochrane, Cielo, pueden usar Google Académico si quisieran. Si quieren usar inteligencia artificial, bueno, la pueden usar, pero para buscar documentos de fuentes oficiales, no para sacar datos de la inteligencia artificial, porque sabemos que muchas veces alucina y por ahí los inventa. Así que esto para tenerlo en cuenta, esto es muy importante y lo tienen que citar. Tienen trabajo, entonces no pueden poner fuente de cualquier. Bueno, y después pueden que existan otras fuentes de información. Y, por ejemplo, como decíamos recién, no sé, los diarios, alguna entrevista que yo encuentre, algún estudio que se haya hecho. Bueno, hay otras alternativas que se pueden explorar. Yo acá traté de mencionar las más importantes. Y lo que tengan en cuenta es profundicen en esto de las encuestas con la bibliografía complementaria, sí que está en el campus, porque es súper importante. Cuanto mejor armada esté su encuesta, mucho mejor va a salir todo el proyecto, no solamente el análisis y la búsqueda del problema, ¿sí? Y tengan en cuenta siempre tratar de recurrir a fuentes confiables de información. Si no se pongan cosas de cualquier lado porque después eso es inválido, ¿sí? Entonces les anula un poco alguna parte o por ahí a veces todo el proyecto. Eso para tenerlo en cuenta. Bueno, esto es un punteo de las cosas más importantes. Complementen con la bibliografía, ¿sí? Y mucha suerte.